Bien, les pido por favor a los que están ingresando que muteen sus mic para que no se acoplen los sonidos de fondo. Bien. Bueno, esperen que siguen entrando. Bien. Bueno, empiezo a leer un poquito sobre Guillermo Marzulo. Nació en 1974 en General Madariaga, provincia de Buenos Aires. Vive y trabaja en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires. Desde niño asistió a una escuela municipal de arte en talleres de pintura y cerámica de Madariaga, donde vivió hasta los 18 años. Se formó en comunicación audiovisual en la Universidad Nacional de La Plata. En 1999 se radicó en la ciudad de Junín, donde trabaja como docente en la Escuela de Arte Subsolar. Se desempeñó como jefe en el Museo de Arte Contemporáneo Argentino, MACA, y en el MUMA Junín hasta 2015. Actualmente dirige Forestal, Espacio Libre, su propio espacio de arte, lugar de investigación y encuentro de artistas. Realizó el taller de prácticas contemporáneas dictado por el artista e investigador Andrés Lavaqué en el Espacio de Arte Contemporáneo de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Entre sus muestras individuales de los últimos años se destacan modos constructivos en el Museo Municipal de Bellas Artes de Lincoln, el MUBAL, en la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Obra infinita en el Museo de Arte Contemporáneo Argentino, el MACA, en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires. Presagio en tus manos, en la Galería Aire Arte Contemporáneo, en la ciudad de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Y Vulnera, en la Galería Soler, en Palermo, ciudad de Buenos Aires. En 2015 fue finalista del premio de la Fundación Itaú Argentina en las artes visuales. En 2016 crea y coordina UNERIO, que es un programa de producción e investigación junto a artistas de México. Muy bien. Guillermo, cuando quieras. Bueno, primero agradecer a la institución, a la Malarro, por esta invitación, que a mí me encanta, porque hace y pone en ejercicio hablar sobre el trabajo que hace uno, bueno, que muchas veces no acostumbramos a tomar distancia y a empezar a pensar sobre él, sino que cuando somos artistas estamos como metidos desde un lenguaje de las imágenes o de las imágenes tiempo, y pensar en palabras o pensar en nombrar lo que hacemos, me parece que, bueno, que enriquece mucho, ¿no? Que nos da la posibilidad de tomar distancia sobre lo que hacemos y bueno, y verlo desde otro lugar. Así que, bueno, para mí esta instancia es un aprendizaje y un modo de compartir con ustedes. Así que bueno, les traigo un poco el trabajo que vengo realizando ya hace más de 4 años, que un poco empieza cuando se terminó el currículum que vos dijiste, y que tiene que ver con la relación con la naturaleza. Así que bueno, les traje unas imágenes para compartir, y a medida que pase esas imágenes, voy a ir contando los procesos que he tenido con este trabajo. No sé si ya me aceptaste para compartir. No me aparece nada. ¿Te tengo que aceptar yo? Ah, no, ahí está. A veces tarda un poquito. Ahí está empezando. Ahí estás compartiendo. Sí. Bien. Bueno, como les estaba diciendo, si bien mi trabajo anterior también tenía que ver con la naturaleza, este proyecto, que fue un proyecto colaborativo, por eso digo un proyecto con otros, de trabajar con otros artistas, de hacer un colectivo, y en este caso trabajamos con artistas de México y con artistas de Junín. Éramos 10 artistas que nos propusimos, de alguna manera,
trabajar y potenciar conceptualmente y plásticamente de qué manera el río que nos atravesaba en Junín, en la ciudad, y en Querétaro, la ciudad de Querétaro, el río Querétaro, nos proponía. Así que empezamos un trabajo donde cada uno fue buscando y investigando por dónde entrar a esa naturaleza, y a mí se me ocurrió que podría ser desde el lugar histórico, desde la historicidad del río. El río Salado de Junín comienza en el sur de Santa Fe, en la laguna La Picasa, y desemboca en la laguna, en la cuenca, en la bahía de San Borombón, y atraviesa toda la provincia. Cuando empecé a ver los mapas de ese río, empezaron a aparecer algunos elementos que me llamaban la atención, que eran los fuertes y los fortines que se establecían alrededor de esa línea. Esa línea era una línea de frontera. A comienzos del siglo XVIII, el ejército colonizador utilizó para avanzar sobre las tierras de los aborígenes, y bueno, y ahí empezó una investigación. Me fui al Museo Histórico de Junín, donde había registros sobre ese fuerte que se llamó Federación, que era muy importante en esta ciudad, y distintos fortines, como por ejemplo el Fortín Tiburcio, que eran lugares de aglomeración del ejército, y también eran lugares de vigilancia, ¿no?, contra los malones. Y me encontré con datos donde decía, por ejemplo, acá, que una persona había fallecido a causa de esos encuentros, ¿no?, asesinado por indios. Entonces pensé que la tierra de ese río podía ser una materialidad donde trabajar subjetivamente. En esa tierra había datos de esa historicidad, y me propuse hacer como investigaciones y someterla a un proceso cerámico, donde a partir de poner la arcilla en el fuego, esa tierra, y generar pigmentos para que eso suceda y para ver qué respuesta daba, hacer un cuerpo de obra donde sucedió algo de esto. A la temperatura más o menos de 1000 grados, la tierra generaba una resistencia. Empecé a notar que esos fragmentos de cerámica empezaban a quebrarse, y pensé en esa resistencia también que había tenido el malón con el enfrentamiento del ejército colonizador. Y surgió una obra a la que llamé obra fallida, porque con el tiempo, con muy poco tiempo, la obra empezó a estallar sola. Evidentemente tenía demasiados elementos orgánicos, y eso que podría haber sido una obra para tirar o para descartar, me pareció que tenía una potencialidad como objeto. Así que realicé esta instalación, generé un libro con esa tierra, y puse los restos de una tierra que aún estaba viva, que estaba como gritando. Y empecé a poner el cuerpo en la obra y a hacer algunas acciones para hacer registros de las fotos. Y comencé también a trabajar la palabra, que se los voy a leer. ¿Puede sangrar la tierra? Puede. ¿Puede ser el río? ¿Puede el río ser testigo? Puede. ¿Pueden los hombres sangrar tu tierra?
inevitable. ¿Pueden los hombres ser testigos del río que habitan? Deberán. En tus aguas corre la sangre del malón. Esta experiencia de haber trabajado colaborativamente, bueno, fuimos 10 artistas que finalmente esta experiencia terminó siendo una exposición por medio de las redes, porque bueno, hicimos una muestra donde en Junín a la misma hora se inauguraban las 5 propuestas y 5 propuestas de México en la ciudad de Querétaro. Ahí parecía que había como terminado ese proyecto, pero inmediatamente sucedió algo con el río, que fue el desborde. El desborde fue una inundación que tuvimos hace unos años, hace 3 años, donde a la altura de la Picasa, donde nace el río, se cortó la ruta. El agua invadió ese territorio, y bueno, y todas las ciudades y las zonas urbanas empezaron a tener conflicto de ese desborde. Y Cecilia Medina, que hoy yo la nombraba, una curadora que trabaja con muchos artistas que hoy también están presentes, se le ocurrió tomar esta situación y de alguna manera continuar ese proyecto, pero desde otro lugar. Y así fue como artistas de Buenos Aires y artistas de Junín, otra vez de modo colaborativo, empezamos a trabajar qué significaba el desborde. Esta es la laguna de la Picasa, de cómo había quedado el agua sobre la tierra. Por supuesto que fue noticia en todos lados porque una de las rutas más importantes de la Argentina había quedado totalmente bloqueada. Y acá a mí me pareció que estaba trabajando con algo de lo textil. Ya venía trabajando, pero me pareció que en este momento era la oportunidad bueno, de materializar esa subjetividad acerca del desborde desde este lugar. Y construí una rueda, como si fuese una máquina de memoria que absorbía y que dejaba huella sobre lo que estaba pasando con el río. Así que fui a la Picasa y también hice unas acciones ahí donde las registré de manera fotográfica y audiovisual. Y apareció un poco la idea de la muerte o de la catástrofe y de cómo la intervención del hombre hacía que esta naturaleza se manifieste. El desborde era una manifestación de cómo nosotros tratamos la naturaleza. Mientras tanto, bueno, fueron sucediendo cosas, porque esto fue en el tiempo, fue un año realizativo sobre este proyecto, y bueno, es el Museo de Arte Contemporáneo de Uruguay, el espacio de arte contemporáneo de Uruguay, donde tuve la oportunidad también de exponer esta rueda. Y la ciudad empezó a tener este tipo de manifestaciones, donde el Estado buscaba la forma de contener este desborde. Y hacían estas mallas de contención con nylon y haciendo también estas fosas al costado del río, pero el río se filtraba por debajo, o sea que era una situación bastante inútil querer controlar lo que la naturaleza estaba manifestando. Hice registros en videos con dron sobre esa superficie. Acá aparece mucho la idea de la textura como texto a ser leído, esas marcas, no tanto de la naturaleza como las del hombre. Hice un registro de todo el desborde al perímetro de la ciudad. Y también apareció el fuego. El fuego como un elemento de protesta en ese momento
había muchas manifestaciones en Buenos Aires en el Congreso, y las imágenes que a mí me llegaban eran de fuego. Y se me ocurrió también llevar esa manifestación a los bordes del río. Diciembre, con imágenes de furia y fuego. Vuelven estructuras viejas y rígidas. En verano el río suele estar más bajo, el agua baja de forma lenta. Anuncian una sequía. Me pregunto por el otoño que vendrá y las épocas de lluvia. Esta es la primera acción. Estructuras para fuego. La frontera es un borde y los desbordes no figuran en los mapas. Tengo bronca. A partir de acá surgieron varias acciones en diferentes tiempos donde trataba de hacer un análisis también de lo que estaba sucediendo en el presente. Hacer de los bordes el comienzo de un espacio, indagarlo, habitarlo, aprenderlo y dejar de resistirlo. Hacer del desborde un territorio de experiencias, un tejido. Hacerlo continente. Transformar la casa. ¿Cómo es la anatomía del desborde? ¿Es un cuerpo expandido? ¿Son las marcas del malestar de los cuerpos? En los bordes aparece la idea del caminante. El río controlado siempre desborda. Pensar en la posibilidad de caminar sobre el desborde, revertir su negatividad, hacerla potencia. Me pregunté cómo había sido construida la idea de la patria. El fortín y el mangrullo es una estructura militar de vigilancia. El río Salado una línea de frontera, una fosa extensa. Avanzar y eliminar al enemigo. En esta última es una réplica del fortín que está en una localidad de acá de 20 kilómetros, que da la bienvenida al pueblo y sirve como enunciado, ¿no? Hay un enunciado que se presenta en esta historicidad que yo decía al principio. Y la otra imagen es una experiencia de clínica que hice en un campo de Carmen de Areco, del artista Margarita Puse, donde bueno, me propuse compartir ese fuego y hacer una acción colectiva con ellos. Podas, monocultivo, cambio climático, agrotóxicos, glifosato, enfermedad, muerte, agromodelo, Estado, gobierno, políticas públicas. Y que el fuego transforme todos los eventos, que se venzan las viejas estructuras, las rígidas, las poderosas, las que engañan, las impuestas. Que el río se manifieste, que desborde, que nos moje. Y en ese momento aparece Liz. Liz fue una alumna de la Escuela Subsolar que vive en Baigorrita, que es una localidad también, de acá muy cerquita, donde trabajan de la agricultura. Y Liz tuvo una hija que nació envenenada por los agrotóxicos, y inmediatamente se me vino la imagen de ella y su historia. Liz fue a declarar ante la Haya, denunciando a Monsanto a partir de la experiencia que había tenido con su hija. Y apareció la idea de construir un río textil de 8 metros, donde de alguna manera se tejían estas historias. Y me propuse llevar el río a la soja. Acá aparece la soja o los campos, los monocultivos, como eje principal en mi trabajo. Llevo este tejido y lo arrastro, lo vuelvo o lo devuelvo al lugar que lo está afectando.
hago experiencias, que algunas descarto, ¿no? Pero son acciones que son toda acción, ¿no? que desaparecen si no las registro. Y acá la vemos en SAR expositiva, donde finalmente el proyecto de desborde encuentra la sala en el MACA, y exponemos toda la obra que se generó con todos los integrantes. Llevo las estructuras quemadas, los videos de registro, la antorcha como herramienta, las acciones fotográficas que vimos, y empieza otra etapa, donde ya dejo a desborde, y en el que estoy todavía trabajando, donde la pregunta ahora era no la historicidad, no la forma que intervenimos con el paisaje, sino qué pasaba en la desembocadura del río, en la bahía de San Borondón. Me presento a una beca, Antorchas, el Fondo Nacional de las Artes, y gano esa beca y empiezo a trabajar pensando en hacer el viaje hacia la desembocadura. Y cuando empiezo a hacer registros de investigación poética, me encuentro con estas situaciones que son marcas en la tierra generadas por la naturaleza. En este caso, por seguramente algunos organismos vivos que hacen esos dibujos, y también el agua que sube y baja, haciendo lecturas y haciendo situaciones gráficas que para mí eran como interesantes para ser leídas. Este tipo de situaciones y empiezo a demarcar ese espacio como un trabajo más quizás antropológico o de demarcación, y también de hacer visible o de señalar esos espacios donde sucedían estas lecturas o estas marcas. Empiezo como a hacer, aparecen estas geometrías cuando me despego y las veo desde lejos, aparecen unas geometrías o unas constelaciones en el agua, y las dejo. O sea, las dejo un tiempo, después las retiro, obviamente, pero para ver de qué manera estas geometrías también van cambiando a medida que el río se expresa. El proyecto finalmente fracasa, el de viajar hacia la bahía, porque empieza a encontrar acá otro camino, empieza el proceso empieza a generar otras derivas, otras fugas, y empiezo a profundizar esta idea, ¿no? de generar estas marcaciones. La obra se vuelve también gráfica, pictórica, dibujo, libros.
bocetos de posibles acciones. Esto lo voy haciendo a medida que hago las instalaciones en el agua y vuelvo al taller y sigo buscando. Y empiezo como a calcar, de alguna manera, a querer rescatar esas marcas. Entonces hago encofrados con yeso. De alguna manera, traerme esas situaciones al taller, a la obra, material. Hay una puesta en una sala, donde empiezan como a convivir todos los procesos. El video y la instalación. La video instalación. Con toda la bruma voy a hacer una montaña pequeña de insistencia. Esta muestra fue una muestra que trabajé junto al artista me va a matar, Sabrina Silvestri Mancilla. Donde, bueno, compartimos también un trabajo, no sobre el río, pero sí sobre el significado de la insistencia en nuestro trabajo. De pensar qué es eso que insiste tanto, que seguimos trabajando, y yo vengo con esto del río y empezó como a aparecer esta pregunta, ¿qué era la insistencia? ¿Qué significaba la insistencia en un proceso subjetivo y poético? Ahora les quiero compartir, no puedo salir. Les quiero compartir algunas. Están ahí, ¿no? Porque yo no los veo. Sí, acá ¿Están ahí? estamos. Estamos todos acá. Estamos todos silenciados. Sí. Escuchando. Les voy a compartir, no sé si ahí están viendo lo que comparto. Tarda un poquito. ¿Ahí están viendo? No. No, aún no. Bueno, ¿qué va a aparecer? Capaz que dejé de compartir, a ver. Pantalla. Y en detalles de la reunión, por ahí te permite Ahora sí. compartir. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, acá les quería compartir fragmentos que voy a ir pasando cortitos, porque si no se haría muy largo, de los registros audiovisuales, que me parece que más que la fotografía, ¿no? La imagen en tiempo permite otro tipo de análisis. Te voy a poner play. Está ahí abajo. Está. Bueno, esto de lo textil y apareció como mucho en la obra.
Van a ir viendo distintos momentos, no están de forma cronológica, pero creo que todo hace al cuerpo de obra en relación a este río. Estas estructuras cada vez se hacían como más complejas y más grandes.
Ese video que les decía de las marcas. Y a mí me gusta mucho porque genera una abstracción, ¿no? de la imagen. Si bien reconocemos plantitas, el brillo del agua, pero tiene una gran abstracción plástica y gráfica este recorrido. Bueno, bueno, un poco es eso lo que tenía para compartir en imágenes. Así que ahora les propongo que charlemos, que pregunten. No sé si alguien tiene alguna pregunta, que quiere preguntarle algo a Guillermo. Todos en Pueden silencio. desmutarse. Puede abrir el micrófono y preguntar, si quiera. Perdón, buenas tardes, ¿qué tal, profesores? Hola, Mi nombre es Patricia y, ¿qué tal, profesora? Y quería preguntarle a Guillermo, más que preguntar, lo que más me impactó cuando comenzó la charla, que si bien, uno a través de la pincelada o del dibujo da a entender, o plantea palabras, que tus obras vayan acompañadas de la palabra, de los versos, de los sentiste, me parecía como algo más, mucho más atractivo desde el material que uno ve, ¿no? Que uno puede apreciar la obra en sí, habla por sí sola, y a su vez, acompañarla de la frase, de lo que sentiste, de lo que estudiaste, de lo que es tu propia experiencia. Y bueno,
la verdad que quería agradecerte eso, porque a mí me pasa, generalmente a veces también soy ceramista y generalmente las obras también las he planteado desde nada, haciendo una obra me surgían versos y los escribía, y cuando presentaba la obra a mis profesores les proponía nada, acompañarlo de los textos hechos por mí, y me parecían que como que le daban a la obra un matiz mucho más rico, más enriquecedor. Así que bueno, nada, me sentí en ese aspecto muy, como nada, emparentada con lo que estaba viendo. Y cuando planteaste la primera parte donde planteaste el trabajar la arcilla con el color, me pareció que nada, nada, me estaba remitiendo a lo mío. Eso, simplemente hoy quiero darte las gracias por llevarme en este momento, en esa etapa que hoy por hoy la tengo como dormida, y que me estoy volcando al dibujo y a la pintura, pero que siempre termino o en el torno, o en la arcilla, o en la fotografía, y bueno, verte hacer eso me pareció enriquecedor. Nada más. Bueno, Patricia. Seguimos con las preguntas. No sé si alguien más tiene algo para preguntar o comentar. Hola Guillermo, profe, ¿cómo estás? Hola, Paola. Bueno, quería hacerte una consulta. Este tiempo estuvimos con varios artistas y, como decía uno de ellos, cada persona es un mundo y cada uno tiene su propio interior, su propio concepto. Incluso a veces los profes nos mencionan cada uno con su librito. Entonces yo me preguntaba qué concepto de arte trabajás vos, porque a veces uno está muy, muy estereotipado o muy clásico, entonces está bueno poder comprender, digamos, distintas miradas y, y bueno, saber cuál es tu concepto de arte o cómo lo abordás vos en cuanto a un fundamento eh, narrado desde las palabras, ¿no? No solo de la imagen, para poder también ampliar nuestro conocimiento, ¿no? Nuestra mirada. Yo tuve una formación moderna del arte. Ya tengo 45 años y estudié parte de mi formación en la Universidad de Bellas Artes de La Plata, donde, bueno, el oficio y el lenguaje por ahí más estanco, ¿no? Eso de pensar la disciplina, como que si uno tuviera que ser eh, tener una gran destreza en la disciplina, y ahí está haciendo arte. Al empezar a vincularme con otros artistas me di cuenta, y empezó como a entrar en mi proceso de trabajo, de que no se acababa ahí, en una disciplina o en un saber hacer, sino que había una cuestión con la poética, que uno podría disparar hacia muchos lugares, ¿no? Hacer cerámica, hacer pintura, hacer dibujo, hacer performance, hacer video, hacer fotografía, hacer textil. En realidad uno estaba trabajando la poética, más allá de saber o saber hacer, pero digo, a mí me liberó de cierta presión, ¿no? Y hoy por hoy entiendo el arte en ese sentido, y que el arte tiene que estar en vinculación con el presente. Creo que pintar naturalezas muertas está bien como un ejercicio, pero la naturaleza muerta forma parte de otra época. Podemos pensar lo mismo saliendo no sé, a dibujar lo urbano, como si fuese la naturaleza, o a buscar otros medios para hacerlo. A mí me pasó, esto que vos decías, cada uno tiene su librito. No tengo muy claro esta idea, pero te digo cuál fue mi experiencia, y en la que yo hoy me siento cómodo, y me siento como libre en ese sentido, ¿no? Pensar desde un lugar más contemporáneo el arte, en realidad me da posibilidades que saber hacer un oficio solamente, en ese sentido. No sé si, Paula, te contesté. Sí, sí.
Buenísimo, porque a veces, bueno, uno siempre piensa arte, pintura, escultura, diseño, foto, entonces poder conocer a otros artistas, tener este acercamiento, preguntarle, tener, no sé si la confianza, pero la comodidad de hacer una pregunta, creo que también a nosotros, como personas que también se están formando, nos sirve un montón el punto de vista diferente. Igualmente, es súper necesario conocer el lenguaje, porque Claro. uno trabaja desde un lenguaje. Eso no quita que no hay que saber un lenguaje o estudiar ese lenguaje, porque para hacer algo realizativo uno debe conocer las herramientas, tiene que tener herramientas, y me parece que también saber qué es lo que está comunicando, qué expresando, qué es lo que está poniendo en esa imagen. Pero eso no implica que se acabe ahí el problema. Creo que el problema es mucho más complejo. No sé si llamarlo un problema. Cuando uno entiende que la obra tiene sus fugas hacia otros lugares, eso se multiplica, se amplía. En eso creo, en esa ampliación. Y si es necesario hoy estudiar grabado para hacer una obra gráfica sobre un proyecto específico porque me pide ese lenguaje, lo haré. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, seguimos abiertos a preguntas. Vamos a ver si hay gente que escribió alguna pregunta en el tablón. Y si no, pueden abrir su micrófono para preguntar directamente. ¿Mm? ¿Alguien? Rompan la timidez, vamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola. Guillermo. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Jesús y quería saber, yo estoy en primero de FOA, y quería saber para Guillermo cuáles son las cualidades que necesita tener una persona para considerarse artista y cuál fue su motivación para entrar en el mundo del arte. Acabada de preguntas, Jesús. No sé si hay cualidades, hay experiencias. Y creo que esas experiencias tienen que ver con cómo nos relacionamos con los otros y con el mundo, con nuestra cotidianidad. Yo nací en General Madariaga, como dijeron al principio, donde fue fundamental una escuela. O sea que la educación a mí me formó en ese sentido, me dio esas cualidades que no me gusta nombrar. Yo ahí entendí, no sé si entendí, pero ahí tuve como un gran goce también con esto que denominamos arte, ¿no? Con esto que son las disciplinas y experimentar desde la cerámica, desde la escultura. Así que desde muy pequeño, la cerámica, por ejemplo, fue una motivación que después fue sostenida, ¿no? Que después fue sostenida en el tiempo con mucho trabajo, hay que trabajar, hay que hacer, me parece, no solamente proyectar, hay que hacer y hacer y hacer y equivocarse, y frustrarse, creo que no es negativo en un aspecto. No sé si hablar de cualidades, no creo en cualidades. Creo en experiencia. Esta experiencia es algo que a mí me está enriqueciendo en mi hacer. Tu pregunta me enriquece. Eso. No es algo dado. El artista no tiene nada dado. Es algo por hacer y por trabajar. No son cualidades que vienen innatas en no sé qué cosa. Es un trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos preguntando. Pueden preguntar también, hay profesores, también pueden preguntar los profesores. Había una pregunta, Gaby, en el chat, que yo como estoy mal con internet, que voy, vengo, se me borró. De Patricia Blum, ¿puede ser?
Sí, Patricia Blum, hay una pregunta que dice la ampliación de tu obra, ¿a dónde te llevó? No sé si Patricia está conectada todavía. Sí, estoy conectada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Estabas hablando de de las posibilidades, a dónde te puede llevar la obra. ¿A dónde te llevó? Porque es un tema eh, muy controvertido, muy comprometido. No hay un lugar a donde llegar. O sea, el ir es estar yendo en la obra, pero no me interesa un lugar específico. Voy hacia donde me lleva la obra. Por eso digo, me abre un camino, pero es el camino, es el tránsito, es el lugar al que voy llegando, pero que nunca finalmente es un lugar específico, tangible, materializado, objetivo. Es un lugar en tránsito, en permanente tránsito. Es como el río, ¿no? Es como un lugar donde tiene sus derivas y llegará a algún punto, pero sigue siendo de lo mismo, ¿no? De agua. Ese. ¿Contestado? Sí, muchas gracias. Bueno, Julieta Segretín, no sé si querés preguntarlo por micrófono o leo lo que has preguntado. Si Sí, estás acá por ahí. estoy, ¿cómo andan? Hola, Eh, Julieta. ¿Cómo andan? Bueno, yo les cuento, yo estoy estudiando para docente de primaria y bueno, mi consulta era cómo podemos trabajarlo en el aula, digamos, en la escuela con los chicos, esto de las instalaciones tan interesantes que plantea Guillermo. Sí, la instalación es una posibilidad muy rica para trabajar con los chicos. Está mi hermana por ahí, que es de Villa Gesell. Ella ha trabajado experiencias con instalación y me ha pedido así consejos y eso, más que consejos, experiencias, ¿no? Trabajar la instalación es trabajar el espacio en principio, ¿no? Un espacio de sentido. Y yo se lo daba con un ejemplo muy sencillo. A mi hermana le decía, bueno, este juego que se hace para pedir silencio, ¿no? Pedir silencio, señor silencio. Yo me acuerdo del señor silencio, que había que generar un espacio de escucha donde el espacio era como muy profundo. Y entonces yo pensaba, bueno, que traigan sus almohadas y hagan una instalación de sueños, y que en esas almohadas depositen una historia. Y de esa manera trabajar el espacio de sentido. ¿Cómo trabajamos el espacio de sentido? Esa es la instalación. En mi caso, la instalación, hay como una traducción, porque yo trabajo, por un lado, en un sitio específico, que es el río, con la naturaleza, y después lo tengo que traducir a una sala, que es la expositiva. Por lo tanto, ahí hay como una no sé si contradicción, pero hay un quiebre, donde la obra se vuelve otra cosa. Eso, pensar que el espacio es un espacio de sentido, que no es como una escultura que se presenta arriba de un pedestal y el espacio no existe para el espectador. Bueno, acá es el espacio que existe para el espectador a partir de instalar en ese espacio determinados objetos que activan el sentido. ¿Cómo puedo pensar en una idea a partir de ese espacio que me propone cosas? Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. De nada. Bueno, seguimos con preguntas, a ver si alguien tiene alguna pregunta más que quiera hacer. ¿Puedo preguntar? ¿Puede ser? Nailí. Yo lo que quería saber es cómo fue el comienzo de tu trabajo en lo que es desde que empezaste hasta la actualidad. O sea, si siempre hiciste el mismo estilo de trabajo de lo que es naturaleza o hiciste otro tipo de cosas. No sé si se entiende lo que pregunto. Si yo miro todo mi trabajo, hay como un hilo, hay algo que la conecta, pero sí he pasado por distintos lugares. Yo vengo de la formación del cine,
En algún momento yo pensé que iba a hacer películas narrativas, contar historias, y después eso lo dejé y empecé a usar la herramienta del cine en la obra poética más particular. Pero mi obra cerámica también tiene que ver con la naturaleza. Hay el desarrollo de la espina. Gabriel también ha desarrollado un poco esa idea, como un elemento que lastima pero protege, y que viene de la naturaleza, que sale en un árbol. Específicamente yo investigué el palo borracho como un elemento que me permitió a mí salir y generar esas fugas, pero siempre con un cuerpo en relación con la naturaleza. Yo creo que sí, que mi obra está siempre en diálogo con la naturaleza. Y mi última obra, que es la que no vimos, la que estoy haciendo, más aún, con pequeñas historias donde yo cuento con mi voz en off esas conversaciones que tengo con la naturaleza y con el paisaje. Bien, muchas gracias. Bien, teníamos una pregunta, creo que Claudia. Sí, Claudia, y después está Guadalupe Mata también preguntando. Y Sandra Mendoza, sí. Y Sandra Mendoza. Claudia primero. Claudia, sí. Sí, a ver. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, perfecto. Ah, bueno. Bueno, Guillermo, te agradezco un montón. Sabés que no soy artista como ustedes, sino, bueno, del palo del psicoanálisis y docente. Y me parece que en lo que vos presentaste, la verdad que es un esfuerzo, mucho trabajo para dar cuenta de algo que los analistas intentamos todo el tiempo tener presente, que es esa unión entre el cuerpo, la lengua y la tierra. Justamente, ¿no? Vos en un momento decís, la intervención del hombre hace que la naturaleza se manifieste. Y uno podría pensar que sin naturaleza no hay cuerpo. Y sin esa cuestión de la palabra, tampoco habría una constitución de cuerpo, ¿no? Entonces me parece interesante por considerar este concepto tuyo de la historicidad. Entonces no es una historia, sino que es una significación de la historia que se hace en la vivencia del cuerpo con la naturaleza. La verdad que me encantó y no sé si se entendió más o menos lo que dije, pero eso es lo que es actual, yo creo, ¿no? Cuando uno habla de la actualidad, habla de eso, ¿no? De ese embrollo del hombre que tiene hoy en la actualidad entre el cuerpo y la naturaleza, ¿no? Bueno, hoy en día todo lo que nos pasa. Así que bueno, te quería agradecer porque realmente el arte sirve para, justamente, ¿no? Ahí donde con la palabra uno no llega demasiado, está esta manifestación que deja claro la cuestión de ese cuerpo. Hay una imagen tuya muy fuerte en el río, que es como que, bueno, que no puede ser cuerpo sin ese río. Bueno, eso, mi apreciación. Muchas gracias. Sandra creo que seguía, ¿no? Sí. Sandra Mendoza. Sandra Mendoza. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un gusto. Hola. Guillermo, muchísimas gracias. Vengo de distintas ramas del arte y esperé que asentara en mí tu obra y la obra colectiva, ¿no? Que creo que lo que más impacta o me impacta es esta posibilidad de trabajar de manera colectiva con un otro, tener un sentido, transmitirlo, socializarlo,
profundizarlo y bien profundo que ha sido y bien le contestabas a Jesús que todo es trabajo, ¿no? Eso de meterte en el río para poder clavar esas estacas y armar esos puntos de conectividad, armar una instalación que lleva tanto sentir más que saber dónde voy a proyectar la siguiente estaca, es dejarte guiar por esas marcas que maravillosamente también pudiste guardar y llevarte un poco de ese material, dejándola en un encofrado con el yeso. O sea que la obra no tiene un principio, quizás el principio nace desde jugar con el mapa y saber dónde estás parado por marcar nada más una zona y tener una forma de proyectarse. Y la historicidad te transmitió una senda, y una senda que te lleva a esa orilla del camino que marcó ese río, que también quisiste profundizar y saber hasta dónde llegaba ese río, dejando tus marcas y viendo cuánto prevalecía de ella. Entonces una instalación se transforma en tu ser, un ser que va cambiando, y por eso la instalación puede llegar a cambiar, y por eso puede cambiarnos a los espectadores, ¿no? El observador va a ir cambiando también tu instalación. Y bueno, como decía, vengo de distintas ramas del arte, así que me dieron muchas ganas de danzar, y me encantaría meterme en esa instalación, ese espacio que le comentabas a otra persona para que pudiera llevarlo al aula, incluso a tu hermana, transmitir que los espacios no son pequeños límites que nosotros podemos volver a transformar. Y nada, estoy maravillada, con ganas de hacer. Muchas gracias. Realmente valoro la propuesta, valoro que se trabaje en el espacio, valoro que nos permitamos esto de no saber hasta dónde llega la obra. Y la obra veo que tiene mucho más. Y cuando la llevas a una sala, como bien decís, no es fácil sacarla de su medio, porque la obra fue proyectada en un medio natural, y retransmitir esa naturaleza y lo que a cada uno nos va a modificar o nos va a unir en el sentir y en el pensamiento, aún en esa mirada, poderla llevar a una sala, tomando los sonidos por medio de un video, poniéndole una palabra, por medio de una poesía, quizás la musicalidad que pueda aparecer desde el sonido natural y con algún gesto de la voz hablada, parece que es otro arte más dentro del arte, dentro de otra obra, digamos, obras dentro de obras, y me parece que eso es lo trascendente. Bueno, disculpen la perorata, pero quería agradecer profundamente el compartir. Sí, celebro por esto, celebro por la espontaneidad. Muchas gracias. Seguimos con Guadalupe Mata, que también. Guadalupe creo que también. Sí, que está ahí haciendo una pregunta. Hola, ¿qué tal? Hola, Guillermo, muchas gracias por lo compartido. Quería hacerte una pregunta con respecto a lo que habías hablado anteriormente de la poética, cómo todas esas disciplinas que vos ¿no? fuiste ahondando, cómo eso te llevó a lo que es la poética de tu obra. Y bueno, lo que quería preguntarte es si en algún momento esas ideas te llevaron a distintos lugares y cómo te diste cuenta que tenías que explotar esa, digamos. Algo que me llamó mucho la atención es esta idea de la insistencia como una forma para nutrir digamos, esa poética, y quería preguntarte eso,
¿cómo descubriste que era ese camino y no todos los otros que tenías a la mano, digamos? ¿Y cómo? Cuando hablo de poética no hablo de algo concreto, hablo de eso que es intangible, que subyace, que uno intuye, que uno es como meterse en el río o danzar, decía recién Sandra. Pero sí puedo como observar o darme cuenta de algunas cositas, como por ejemplo, si yo camino hacia el río y veo y leo, necesito una cámara fotográfica para después trabajar con ella. Entonces, bueno, la obra ahí se vuelve fotográfica, pero no me alcanza la fotografía, porque yo también estoy con el cuerpo en ese territorio. Entonces pongo el video, pero no me alcanza porque hay situaciones gráficas que yo quiero traducir con un dibujo. Y así es todo como un proceso que no tiene un sentido muy lógico, ni se puede visualizar tan claro. Estoy pensando en voz alta de cómo uno va generando esa poética. No sé si te puedo contestar toda esa gran complejidad. Creo que yo lo voy descubriendo en el hacer. No es que yo pienso acá y digo, bueno, voy a hacer una fotografía de tal cosa, porque a mí lo que me sucede después en el espacio es otra. Y yo me dejo que eso sea vivo, que sea espontáneo, que sea más verdadero, que no esté tan pensado. Entiendo. Sí, sí, buenísimo. Y también el hecho de que busques diferentes formas para poder nutrirla y que no, digamos, que te vayas guiando por la intuición, es algo muy interesante porque si bien no tiene una lógica de la razón, sí tiene una lógica en el sentir a la hora de hacer. Entonces, bueno, muchas gracias por responder. Gracias. Bueno, hay una pregunta también de Ricardo Cardillo que sigue ahí en orden. No sé si querés decirla, Ricardo, o leo lo que escribiste, como quieras. Lo leo. Ricardo Cardillo te pregunta, dice, al proyectar tu trabajo, ¿cuánto hay de satisfacción personal, del solo hecho de conformidad personal, y en cuánto está puesto a la mirada de los otros? Ejemplo, pares, artistas, galerías, jurados de salones, becas. Entra en juego eso externo a la hora de proyectar. No. Tampoco hablo de prostitución, ¿eh? Digo. Digo, yo no trabajo ni solamente para mí la obra, ¿no? Digamos, no mando a salones, no hago muestras, no participo en becas, y muestras algo que me convoque en ese sentido. Digo, no tengo puesta la mirada en mi obra de decir, bueno, tengo esta beca, tengo que trabajar para presentar este salón. ¿Quiénes son los jurados? Voy por este lado, voy por otro. Suele pasar. Digo, la gente que es reconocida. No sé cómo lo manejas vos. No, también trabajo para mí, pero pensando en otros. En las instituciones. Digo, no estoy pensando en un salón cuando abro una obra. Cuando estoy produciendo, no estoy pensando en un salón. Primero porque los tiempos no son, es imposible decir, aparece un salón, voy a hacer esta obra para el salón. A mí no me sucede, no me interesa, no me resulta, no. En todo caso viene después, está este salón, capaz que mando esta obra. Pero me está sucediendo que los salones son de obra única, y yo ya entiendo mi obra como un conjunto, como un cuerpo entero. No puedo despegar una cosita y mandarla al salón, no me seduce, no me convoca. Tampoco soy de mandar a muchos salones. A los que he mandado he tenido suerte, qué sé yo. De última son 5 o 6 personas que eligen desde un lugar particular quienes están en ese salón, y punto. Tampoco me gusta que después esté en una sala que tiene la posibilidad de que esa obra circula, que la ve gente, que conectás con otros, que te dicen, que no te dicen. Eso es lo bueno de los salones. La beca a mí me permitió por primera vez contar con dinero que no era mío. Entonces me parece que está bueno.
que el Estado tenga becas, para de alguna vez por todas los artistas tengamos recursos para poder producir y que no sea siempre trabajar de otra cosa para producir la obra. Pero no, es una satisfacción personal en función también de cómo compartirla, ya sea por ahí un salón, por ahí una muestra autogestiva, una muestra colaborativa, una muestra colectiva, va por ahí. Son instancias donde uno, bueno, se expone a la mirada del otro objetivamente. Si no, lo deja en el taller y es una obra personal para uno y punto, se terminó. Tampoco es eso. Yo busco los canales. Hoy a mí me interesa mucho Instagram. Para mí Instagram es un lugar de circulación de obras. No pongo ni postres, no subo a mi familia, no pongo cosas privadas, simplemente mi trabajo. Porque me parece que es un lugar que hoy por hoy los artistas también tenemos para hacer circular esa relación con el otro. Yo lo mezclo con los postres. Está bien. Bueno, Bianca Pereira, no sé si andás por ahí. Me gustaría que lo que preguntás acá, porque te disculpas por la escritura, si lo pudieras decir, porque no lo logro entender, si lo pudieras decir oralmente. Oralmente, sí. ¿Dónde estás, Bianca? ¿Andás por ahí? Ah, ahí estás silenciada, tenés que... abrir el micrófono. Sí, porque pobre, está escribiendo con el celu, me parece. Entonces... Se pierde, se sale, ya no veo, no encuentro los anteojos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes. Profes. Qué lindo encontrarnos todos aquí, poder preguntar a este señor artista, realmente admirable lo que he visto. ¿Cómo logra acomodar el cuerpo, la lengua, en la naturaleza? Yo veo que hay una intervención en la naturaleza y que luego hay una transposición de esos elementos a una sala donde se instala, ¿no? ¿Cómo logras acomodar en ese mapa y sincronizar toda esa magia en ambos espacios? Y también me quedó muy profundo una de las reflexiones que hizo la señora psicoanalista. Decía, no puede ser cuerpo sin ese río. Y yo pensaba, él se siente río. Me encantó. Así que bueno, era una manera de leer la obra, porque plasmabas las texturas y te sentías ríos. Querías a lo mejor hasta, no sé, querer capturar el viento y todos esos motivos llevarlos a la sala. Bueno, yo quiero ver cómo acomodamos, cómo sucede esa magia en esa transposición que se hace desde la naturaleza, llevarla a la sala. Y desde la sala llevarla ante nosotros también preparando eso. Quiero ver cómo sucede. Dos cositas que dijiste. Acomodar y magia. No es magia, no fue magia, como dijo alguien. No fue magia, fue trabajo. Y por otro lado, no es acomodar. O sea, uno no acomoda, si no pareciera como que está acomodando muebles. Me parece que cuando la instancia es la instancia de sala, el espacio propone también. El espacio expositivo también propone. Propone una distancia, un recorrido, una relación entre obras. No es depositar las obras en el espacio, sino es ver de qué manera ese espectador de sala entra en ese espacio, entra con su cuerpo en ese espacio a dialogar con la obra, no como una pintura que se pone en pared. La obra, al ser instalativa, propone otra espacialidad, otro tránsito. Entonces, por ejemplo, si la obra está caída, está en el suelo, quizás al espectador le haga agacharse. Entonces eso está pensado, que está en el techo.
si la proyección está en pared, o está en el techo, o está en el piso. Hay un montón de posibilidades que a partir de entender de lo que se ha trabajado con la obra, es como un trabajo de traducción. Bueno, y este espacio que me propone en relación a ese concepto o a esa idea, no hay una receta, es como que cada proyecto te propone algo específico. Entonces no acomodo, sino que genero un nuevo espacio, pero no es acomodar eso que estaba allá a esto que está acá. Por eso yo decía, ¿no? Palabras acomodar, ubicar en el mapa, sincronizar, hacía referencia a esas tres cosas. Y después le puse magia, porque es el resultado de toda esa presentación. Sí, sí, hay algo de magia también. Bien. Hay algo. De ritual. Muchas gracias. Bueno. Paola Fuentes. Paola. ¿Estás por ahí, Paola? Paola. Sí, acá estoy. Paola. Paola. Bueno, ya saben los profes, yo hago algunas preguntas, las estoy reiterando, estoy tomando nota, tips también para seguir creciendo. Bueno, a veces cuando uno empieza a trabajar lo que es instalación, nos contaba otra artista, es difícil vender tu arte o es difícil llevarlo quizás a transformarlo para que otra persona lo alcance y se lo quede, se lo apropie. Mi pregunta es si vos vivís de tu arte, si vendés tus obras y no sé si anteriormente a esta situación, ¿no?, de pandemia que se vive, pero si tenías un taller, si dabas clases. Yo vivo del arte. Vivo del arte porque soy docente, porque tengo talleres, no solamente por vender obra, que la vendo, pero muy poco. Se vende la pintura, alguna pieza cerámica, pero este tipo de producciones, al menos a mí no me ha pasado de vender un video o de una acción. Pero yo vivo en el arte en el sentido de que por distintos lugares, ¿no? Por pensarlo, por ejercerlo en un aula, por estar con otros, por tener un espacio donde venimos a pintar. Ahí está María. Vivo también del arte. O sea, vivo del arte. Desde otros lugares, no solamente la venta de obra es vivir del arte. Yo creo en eso. Ojalá me compraran un montón de gente de arte y tendría más posibilidades de hacer otras cosas, pero yo creo que vivo del arte. Bueno, muchas gracias. ¿Contestado? Sí, sí. Bueno, sigue María. María Folgueral. Hola, ¿qué tal? Hola María. Hola. ¿Cómo están? Bueno, Bien. como dijo alguien, yo no soy del palo, absolutamente. No sé nada de arte, no soy artista. En realidad busqué un lugar y busqué a Guillermo para sanar mi alma. Y me encontré en su espacio, como él llama, Forestal Taller, aparte de lo que podía enseñar, que eso no corre ahí enseñar, sino encontré libertad. Una libertad que a veces uno reprime absolutamente por cuestiones culturales. Entonces le tengo que agradecer eternamente a este ser de luz, que así es, la maravillosa ocasión que me dio la vida por conocerlo. Y bueno, ahora estamos en pandemia, yo no puedo ir, pero sigo haciendo en mi casa lo que puedo y le doy gracias a la vida por haber conocido a este ser tan libre, que eso es lo que más rescato, que te deja ser, y jamás te marca una línea. Te hace alejarte de lo que estás haciendo y te hace ver lo que vos sentís. Entonces, Guille, te admiro, lo sabés y te quiero mucho, solamente. Bueno, ya se dieron cuenta que me quieren, María. Yo también te quiero, María.
Bueno, ¿alguna otra pregunta o palabras para Guillermo, para que alguien más que quiera decir algo? ¿No? Bueno. Hola, ¿qué tal? Sí, yo, una sola Gastón. apreciación. Gastón Andreata. Aprovecho que vino a Mar del Plata y lo quiero recibir, por lo menos, lo quiero saludar y agradecer que nos compartió su obra a Guillermo. Bueno, lo conocía de antes y por ahí no es una pregunta, sino por ahí una reflexión, pero toda esta presentación que hizo y los testimonios, las preguntas, todo acercan un poco a lo que yo pude percibir en un primer momento, que fue, yo lo conocí cuando había terminado de presentar Obra Infinita, y parecía como una obra, o por lo menos la presentaba como una obra que no se iba a terminar nunca, y uno ve la obra de Guillermo, cómo la cuenta, por dónde rondamos preguntándole cosas, y me sigue dando esa misma sensación, o sea que esa obra es infinita, que el cuerpo de obra y Guillermo son una misma cosa casi. Entonces, bueno, solo es como más que una pregunta, era esa apreciación, y por ahí si es equívoca o está mal, o percibí eso y Guillermo me quiere acotar otra cosa, sería la pregunta. Pero si no, es eso. Me parece que sigue la línea y hay como una coherencia enorme en todo lo que uno percibe de Guillermo o de las producciones, y sigue siendo coherente cuando hacemos preguntas y la sigue respondiendo de ese lugar, que es tan sincero. Gracias. Eso nada más, Guille. Un abrazo. Un abrazo, Gastón. Para los que llegaron tarde, Gastón me acercó a Mar del Plata con la Escuela de Cerámica. Me invitó a ese hermoso museo Mar a dar una conferencia ahí con esa pantalla enorme y ese salón que yo pensé que me moría de miedo. Y bueno, y ahí presenté otro proyecto anterior. Y bueno, y hoy Gastón está esperando exponer en Junín cuando pase la pandemia, en el Museo de Arte Contemporáneo de acá. Y con Gastón compartimos también la curadora. Esto decía de trabajar con el otro, cómo uno va tejiendo relaciones y va aprendiendo y va compartiendo. Yo creo en eso. A mí el arte me acercó a la gente y creo que eso es lo más importante. Eso, Gastón, gracias. A vos, Guille, a vos. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna acotación, alguna pregunta. Vamos a ver si nadie más. Solana, que vi que abriste el micrófono. No, yo lo que quería era agradecer, si no había más preguntas, agradecerles. Veo hay gente que no conocemos y que quizás son invitados que han venido por Guillermo, y me parece buenísimo contarles que estamos haciendo estas jornadas que mañana siguen. Creo que terminan mañana, ¿no? Mañana tenemos 3 charlas. Estén atentos, pueden entrar a este mismo link para participar de las charlas. Tenemos lugar, porque hay lugar hasta 250 personas, así que pueden venir, están todos invitados, repartan las invitaciones. Y bueno, agradecerle, creo que ya no está, pero a Matías Seim, que gracias a él estamos haciendo las transmisiones en Instagram. Mañana nos tenemos que acordar de agradecerle. Que es un profe de la escuela, y agradecerle también a docentes de otras escuelas que estoy viendo, Gastón, que es Sandra, docentes que estoy viendo de otras escuelas, que me parece buenísimo que estemos compartiendo todo este trabajo que estamos haciendo y todas estas maravillosas charlas. Y agradecerte, Guillermo, la verdad me encantó tu obra, no conocía tu obra, pero la verdad me encantó. Y me encantó que también trajeras contrapuntos y situaciones muy distintas a las charlas que estuvimos escuchando hasta ahora, y que a nuestros alumnos yo sé que les está dando vueltas en la cabeza un montón de preguntas que seguro nos van a hacer a nosotros después, pero bueno, buenísimo, para eso estamos. Así que estamos muy contentos de esta riqueza que nos traes, y bueno, invitados a que sigan estando. También estoy muy contenta de ver alumnos de FOBA, que está muy bueno porque están buscando su profesión,
y pensando que van a seguir estudiando el año que viene, así que también está muy bueno. Así que bueno, eso, agradecerle nuevamente a los organizadores de las jornadas de realizador que están saliendo hermosas. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Y bueno, en lo personal, Guille, yo hemos tenido algunas charlas anteriores y bueno, me parece que hacías falta en este momento, en estas jornadas, porque en lo personal lo que he buscado son artistas o realizadores o escultores o como cada uno se quiera llamar, que además de aportar su obra, aporten calidad humana y honestamente por eso, por mi parte, han sido elegidos. Así que nada, un placer enorme y bueno, esperemos que cuando termine todo esto nos podamos ver en persona. Abran micrófonos, aplaudan por favor a nuestro invitado. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Y gracias a todos por venir, por asistir a estos encuentros. No se olviden, mañana a las 11, mañana tenemos 3, así que va a ser un poquito agotador. En principio eran 3 días de 12 artistas cada día. Y bueno, con Gabriel no queríamos dejar a nadie afuera y dijimos, bueno, vamos a por 3. Y vamos a por 3. Y ponemos 3 en un día. Así que bueno. Pero bueno, están siendo muy, muy ricas, y como decía Solana, lo interesante es encontrar que vemos por ahí muchos puntos en común, ¿no? Y otros no tanto, entre los artistas que están exponiendo, y eso está buenísimo porque les va a dejar cosas en qué pensar a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Guillermo. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.